Mañana, yo terminé la serie sobre el uso del tiempo, cómo redimir el tiempo, pero el pastor Adrián no está hoy, entonces voy a seguir con otra enseñanza, pero esto se llama las devociones personales como medio de gracia o manteniendo las devociones personales. Entonces, antes de comenzar para hacer una encuesta, levante su mano. ¿Cuántos de ustedes pueden decir con honestidad que están satisfechos con sus devociones personales? O siquiera contentos. No se trata, mis hermanos, de que estemos buscando alcanzar perfección. Pero creo que eso mismo da testimonio de que todos quisiéramos crecer en nuestro tiempo de devoción personal. A todos nos gustaría pasar más tiempo en oración, más tiempo en la palabra. Y creo que eso es cierto de cualquier cristiano. Y sinceramente me preocuparía si alguien levantara la mano y dijera, bueno, sí, yo estoy perfectamente satisfecho con mis devociones, yo no necesito crecer. Porque conocemos las luchas de este siglo presente, especialmente nuestra ocupación, las dificultades que tenemos para apartar tiempo en medio de tantas distracciones. Si ustedes son como yo, siempre hay algo con que distraerse. Especialmente ahora, con la tecnología, con los teléfonos que andan con nosotros a todo lugar. Muchas veces es una batalla cuesta arriba. Pero esta mañana yo quiero que esto sea, ojalá, un refrigerio para ustedes. Que puedan ver la importancia de nuestras devociones personales, pero también que sea un llamado a fortalecerlas por la ayuda y la gracia de Dios. Y así es como debemos acercarnos esta mañana. Esto no tiene la intención de ser algo como, bueno, estamos muy mal en nuestras devociones, estamos fracasando como cristianos y Dios ya no nos ama. Eso no es cierto en absoluto. Pero sí creo que algunos cristianos genuinos luchan por pensar que si no paso suficiente tiempo en mis devociones, mi relación con el Señor va a cambiar. Y debemos tener cuidado de no pensar así. Y debemos rechazar eso. Pero al mismo tiempo, eso no nos exime de trabajar de corazón para el Señor y de crecer y mejorar con nuestras devociones personales. Entonces, por favor, busquen en sus Biblias el Salmo 63 y vamos a leer una porción de la Escritura esta mañana y hablar sobre este gran tema de las devociones personales. Salmo 63, vamos a empezar ahí. Es un salmo de David cuando estaba en el desierto de Judá. Dice Salmo 63, 1 al 8. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos, como de meollo y de grosura será saciada mi alma. Y con labios de júbilo te alabará mi boca, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Así es la palabra del Señor. Entonces, no hay duda de que las devociones personales son importantes.
Pero la pregunta real es esta. ¿Por qué son importantes? Porque es fácil decir que lo son, pero otra cosa es entender su verdadero valor, porque nos conecta con el Espíritu Santo, con el Señor diariamente. Sí, el caminar con el Señor también es importante porque hablamos con Dios en oración. Le presentamos nuestras peticiones. Le pedimos su ayuda en el poder del Espíritu Santo. Y también Él nos habla por medio de la lectura de tu palabra, su palabra. Y eso es parte de nuestras devociones, como debe ser. Y además todo esto es un medio de gracia. Y esa es la parte difícil y la parte que hace difícil perseverar en ello. Porque mucha gente dice, no saco nada de mis devociones. No siento nada. No percibo nada. Y cuando operamos sobre la base de los sentimientos, corremos al peligro de alejarnos de algo que en realidad sería una gracia increíble. La manera en que Dios puede ayudarnos y refinarnos lenta y progresivamente con el tiempo. A veces ni siquiera es perceptible para nosotros, pero es importante. Y ese es un buen punto, porque aún en nuestras devociones, cuando nos sentimos deseos de hacerlas y escogemos no hacerlas, eso es falta de fe de nuestra parte. Porque la fe cree lo que el Señor dice en su palabra. Y sin importar lo que sintamos, queremos obedecer al Señor. Y yo he encontrado que cuando mi corazón está frío o estancado, aún en mi propio tiempo de devoción personal, puedo decir, Señor, yo sé lo que tu palabra dice. No tengo ganas de hacer mis devociones, y eso es pecado, pero por fe las voy a hacer. Y en esos momentos, mis hermanos, yo he encontrado que el Señor ha dado mucho fruto y mucha ayuda. Así que entendemos que nuestras devociones no están basadas en nuestros sentimientos, ni en si queremos hacerlas o no, sino en algo que el Señor sí nos instruye a hacer. También son un buen recordatorio, no solo de la gracia y las bendiciones de lo que Él ha hecho por nosotros, sino también de lo que fue enseñado en la iglesia. Usted lee un versículo y eso le ayuda a contemplar lo que usted oyó el día del Señor. Y así sirve como recordatorio durante de la semana, de domingo a domingo. En algún lugar leí hace años, y no estoy seguro de dónde salió esto, pero que solo el 32% de los cristianos protestantes dicen que leen su Biblia casi todos los días. O sea, 32% de cristianos profesantes. Escuchen a esto. Uno dijo esto: las devociones personales son tiempos intencionales de calidad, pasados en comunión con el Señor, llevados a cabo por el poder del Espíritu Santo. Estos tiempos consisten en oración, la palabra de Dios e incluso el canto. Esos tiempos nos ayudan a recordar quién es nuestro Dios, a crecer en el conocimiento de Él, a crecer en santidad, a llevar mucho fruto en nuestras buenas obras y a aprender más acerca de nuestro pecado y de nuestra necesidad de Él y a alabar su santo nombre. Pero mis hermanos, la palabra debe ser central en todos nuestros tiempos de devoción y puede ser acompañada por muchas otras cosas. Bueno, la pregunta ahora que nos toca: ¿qué formas pueden tomar las devociones personales? Tal vez la pregunta sería: ¿qué tipos de devociones personales practicamos?
O qué diferentes cosas hacemos en nuestras devociones. Bueno, primero, la lectura de la palabra. Y cuando hablamos de leer la palabra de Dios, lo que queremos decir es simplemente leerla para tener un panorama general de lo que está diciendo. La idea no es enredarse necesariamente en cada palabra o cada frase, sino leerla como una narrativa, como nos fue dada, para entender esa gran historia de la redención. Para escuchar una y otra vez sobre Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Así que muchas veces yo mismo leo la Biblia de Génesis a Apocalipsis de una manera panorámica, no tratando de captar cada detalle, sino la historia general, el hilo principal, el tema principal, lo cual es Jesús. Y eso me ha sido muy, muy útil, mis hermanos, simplemente el hecho de leerla. Pero segunda, el estudio de la palabra de Dios. También está el estudio de la palabra. Ahora bien, ¿cómo se diferencia leer la palabra de estudiar la palabra? La lectura es narrativa. El estudio es algo distinto. El estudio puede ser una lectura más lenta, tomando porciones más pequeñas del texto de la Escritura, prestando atención a ciertas palabras, frases o temas que surgen, utilizando otros pasajes de la Escritura para ver qué significa realmente ese contexto en particular. Es entender cómo ese texto encaja en el contexto del libro en el que fue escrito y también en el contexto del conjunto de la Escritura. Así que cuando usted estudia, en realidad está tomando una lupa y enfocándose en ciertas partes de la Escritura, tratando de descubrir dónde encajan en el libro y en toda la historia de la redención. Y creo que ambas cosas son muy válidas. Y sí pienso que los cristianos deberían incorporar ambos tipos de acercamiento en sus devociones. Y aquí también los comentarios fieles pueden ser de ayuda, especialmente en el aspecto del estudio, porque uno recibe más sentido, depende de otros hombres piadosos y medita más en esos pasajes y esos versículos. Así que sí, los comentarios exegéticos que van versículo por versículo pueden ser de gran ayuda. Incluso una Biblia que tiene sus notas ahí para estudiar. Usted lee la palabra, medita en un versículo y luego ve lo que otros hombres fieles han dicho al respecto. Ahora, tercera, la meditación en la palabra. Ahora hablemos de la meditación en la palabra de Dios. Y cómo se diferencia esto de las otras cosas que ya mencionamos. ¿Qué significa, mis hermanos, meditar en la Escritura? No solo leerlo, no solo estudiarla, pero meditar en ella. Podríamos decir, y es una de mis palabras favoritas aquí, pero podríamos decir que es como rumiarla, masticarla por un tiempo. Por ejemplo, uno lee una devoción diaria, un versículo en Proverbios con una explicación y luego procura pensar en ese versículo durante el resto del día. Ese versículo es sobre el cual usted está meditando todo el día. Porque si usted está leyendo 5 capítulos en un día, es difícil meditar en un solo versículo de todos ellos. Tal vez uno resalta, pero la meditación implica justamente eso. Rumiar, masticar, volver una y otra vez sobre una pequeña porción de la Escritura o escuchar y meditar profundamente en lo que acaba de leer. Y esto permite que la palabra quede
firmemente plantada en nuestro corazón, en nuestra alma y en nuestra mente. Y esto incluye también memorizar la palabra de Dios. Porque mientras usted memoriza un versículo, está meditando en él. Lo trae a la mente. Ya no necesita tenerlo frente a sus ojos para recordar lo que está diciendo. Cuarta, orar la palabra de Dios. ¿Alguna vez han oído hablar de orar la palabra de Dios? ¿Algo similar? Eso también es de mucho, mucho provecho. ¿Y cómo hacemos eso en la práctica? Bueno, tomamos la Escritura y la aplicamos. Meditamos en esos textos mientras oramos a Dios acerca de nuestras circunstancias y aún podemos presentar esos mismos textos al Señor. Y eso es un uso maravilloso. Pero también debemos tener mucho cuidado de entender la totalidad de la Escritura. No se trata de escoger textos al azar, sino de entender el verdadero sentido intencionado del pasaje. Leemos, meditamos y estudiamos el texto para poder orarlo correctamente y decir de verdad, Señor, yo estoy orando esto. Las oraciones que aparecen en la Escritura me han sido de mucha ayuda. Si usted quiere asegurarse de que sus oraciones son infalibles, ore la palabra de Dios. Ore la palabra de Dios. En ese punto usted puede estar seguro. A veces voy, por ejemplo, a Salmo 42. Acompáñame ahora ahí, Salmo 42. Vamos a leer algunos versículos aquí para mostrar cómo la hacemos. Salmo 42. Cuando usted está sufriendo, teniendo aflicciones en este mundo, es un buen salmo para recordar y un buen salmo para orar. Salmo 42, versículo 1 dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Y ahora vea el versículo 11. Porque te abates, oh alma mía, y porque te turbas dentro de mí. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Es un excelente salmo para orar, mis hermanos. Pero el punto es tomarla, esa oración, y hacerla propia. De manera parecida a lo que hacemos en nuestros cultos de oración. Cuando un hermano dirige en oración, yo no debería estar simplemente sentado pensando en otra cosa. Yo entro en esa oración con él. Yo hago esas palabras mías y en cierto sentido las personalizo a orar junto con él al Señor. Así también con los salmos o con las oraciones, por ejemplo, de Pablo, cuando empieza o termina sus cartas diciendo cómo está orando por otros. Podemos orar eso por otros o incluso por nosotros mismos. Señor, haz esto en mí. Y así tomamos esas palabras como si nosotros las hubiéramos escrito y las oramos como propias. Estamos, en otras palabras, devolviéndole a Dios su propia palabra, lo que está escrito en su voluntad. Y eso es una práctica preciosa, porque empieza a moldear nuestras oraciones y asegurar que estemos orando en el Espíritu conforme a la voluntad del Señor y no conforme a la nuestra. En el quinto lugar, cantar la palabra. Y conectado con eso, lo que hemos hablado, no solo está el orar la palabra, sino también el cantar la palabra
de Dios, incorporando esto en nuestros tiempos personales de devoción. Cantar puede ser una gran manera de avivar nuestros afectos por Cristo. Seamos honestos, hermanos. Muchas veces nos encontramos fríos. Y creo que el canto es un gran regalo dado por Dios para ayudarnos en eso. Podemos cantar la Escritura, pero también himnos basados en la Escritura, himnos bíblicamente fieles y sanos. Y estas son maneras preciosas de participar en la adoración, de adorar al Señor incluso en nuestro tiempo personal. Sexta, libros cristianos como suplemento. Ahora, después de hablar de oración, canto, meditación, estudio y lectura de la palabra, también debemos hablar de leer libros cristianos e incorporarlos a nuestros tiempos devocionales siempre que tengan un fundamento firme en la palabra de Dios. Puede ser algo devocional como Spurgeon, ¿verdad? Creo que está en español, ¿verdad? La mañana y la tarde, no sé cómo decirlo, pero algo como esto. Puede ser un libro sobre la oración, un comentario u otros libros que realmente ayuden a meditar e interactuar con la palabra de Dios. Y eso es lo que debemos siempre buscar, mis hermanos. Libros saturados de Escritura. De manera que al utilizarlos en nuestro tiempo devocional, estemos recibiendo más y más de la palabra. Hay muchos buenos libros cristianos sobre la vida cristiana, sobre cómo tratar con otros, cómo vivir en la iglesia y muchas cosas útiles. Pero eso no necesariamente le ayuda a acercarse más a la palabra de Dios. Y ahí es donde hay que tener cuidado con los libros que uno usa personalmente. No se trata, mis hermanos, de leer simplemente un libro de vida cristiana como si eso fuera su tiempo devocional. Eso nunca debe reemplazar nuestro tiempo en la palabra de Dios. Debe ser únicamente un suplemento. Debe venir al final, después de haber estado en la palabra, después de haber orado, después de haber cantado, como usted quiera estructurarlo. Pero sí pueden ser útiles. Así que nunca sustituyen la palabra, pero sí pueden ser un gran complemento. Por ejemplo, muchas veces yo leo la palabra, oro y al final leo un capítulo de un libro devocional o de un libro sobre la oración. Y cosas así ayudan a estimular diferentes áreas de nuestra vida espiritual. Pero incluso aquí hace falta discernimiento. Usted necesita leer, estudiar, meditar y pensar en la palabra de Dios para poder discernir si los libros cristianos que está usando valen la pena o no. Siempre deben ser filtrados por la palabra de Dios, siempre secundarios, siempre suplemento. Entre libros útiles se mencionaron cosas como la guía de culto familiar de Joel Beeke, Mañana y Tarde de Spurgeon, y el Valle de la Visión. ¿Ustedes han escuchado esto? Esa colección de las oraciones puritanas. Son buenísimos. Y a veces, al leer esas oraciones, uno hasta se avergüenza de la pobreza de sus propias oraciones en comparación con esos hombres. Pero también sirven para ver cómo otros han orado al Señor. Y así como hacemos con los salmos, poder decir un amén sincero a esas expresiones. También los sermones pueden ser un gran suplemento para nuestras devociones. Y quiero decir algo aquí. Muchos, la mayoría, quizás tiene algún tipo de traslado por la mañana para ir a su trabajo. O sus mañanas son apretadas, difíciles. No
debemos menospreciar el oír la palabra. Así que trate de redimir aún esos tiempos de camino, por la mañana o por la tarde, lo que sea. Claro, no queremos reemplazar con eso la lectura personal. Usted todavía necesita estar en la palabra por usted mismo, poner sus ojos sobre ella, pero otra ayuda puede ser escuchar la Biblia, escuchar sermones o cosas que sean útiles mientras va manejando, procurando redimir ese tiempo y poner su mente, su enfoque y su atención en lo que el Señor tendría para usted ese día. Y mis hermanos, debemos ser agradecidos por algo. En la historia de la iglesia cristiana es un fenómeno reciente al hecho de que podamos tener nuestras propias copias personales de la palabra de Dios. Así que debemos dar gracias al Señor por eso y mostrar esa gratitud en la manera en que usamos la palabra de Dios. Muchos no han tenido esa oportunidad ni ese privilegio que nosotros sí tenemos. Por lo tanto, debemos ser buenos mayordomos. Y con eso viene una gran responsabilidad. También se mencionó algo muy importante. Para algunos, sus devociones diarias pueden ser un testimonio efectivo dentro de su familia si hay incrédulos en su casa. Y lo mismo con nuestros hijos. Necesitamos enseñar a nuestros hijos a cómo leer la palabra, orar la palabra, cantar la palabra, todas esas cosas. Y para nuestros hijos es un ejemplo precioso cuando ellos vean a papá y a mamá leyendo su palabra cada mañana. Ahora, ¿qué hay de estudiar teología? ¿Puede eso formar parte válida de nuestras devociones personales? Sí, ciertamente puede ser útil. No necesariamente tiene que ser algo diario, pero puede haber temporadas en las que usted abre un libro de teología sistemática y lea instruyendo su mente en la palabra de Dios y en esos principios, de manera que eso resulte en adoración, gratitud y alabanza. Porque para adorar verdaderamente a Dios tenemos que conocerle correctamente. Así que el uso de la mente también es una expresión de adoración y puede utilizarse en nuestro tiempo devocional. Ahora bien, si todo lo que usted hace es leer teología sistemática, entonces yo le advertiría que ese conocimiento tiene que bajar al corazón y no quedarse solamente aquí en la cabeza. Debe producir doxología, alabanza en sus labios y en su corazón. Y una manera muy útil de hacer esto puede ser leer un párrafo de la confesión de fe, mirar los textos bíblicos que la respaldan y meditar en ellos. Algo sencillo. También el catecismo puede ser muy útil como con su formato de pregunta y respuesta. Y algo importante en todo esto, mis hermanos, esto es una maratón. Si usted toma un libro de teología sistemática y decide leer 2 o 3 páginas al día, entonces dedique los próximos 10 o 15 años a terminarlo. ¿Cuál es la prisa? El punto es avanzar lenta y firmemente. No hace falta leer 50 páginas de teología sistemática cada mañana. Esto sería una carga muy difícil, pero lentamente, con pequeñas porciones, el Señor puede bendecir mucho ese esfuerzo. Pero ahora yo quiero que nos enfoquemos por un momento en la oración. Hablemos un momento acerca de la oración. ¿Qué es la oración? Yo he encontrado que muchos cristianos tienen dificultad para responder exactamente esa pregunta.
¿qué hacemos nosotros en la oración? ¿Qué está pasando en la oración? La oración es comunicación entre el creyente y Dios. Y la siguiente pregunta sería, ¿qué comunicamos en nuestras oraciones o qué deberíamos comunicar? Adoración. Sí, es un acto de adoración. Petición. Si presentamos al Señor nuestros deseos por cosas conforme a su voluntad, como dice el catecismo. Alabanza, sí. Y oramos en el nombre de Cristo, con confesión de nuestros pecados, reconocimiento de sus misericordias y gratitud, como dice también el catecismo. Así que en la oración comunicamos adoración, gratitud, peticiones, confesión, arrepentimiento y buscamos que nuestros deseos estén sujetos a su voluntad o a su palabra. Y aquí el catecismo pregunta, ¿qué regla nos ha dado Dios para dirigirnos en la oración? Y la respuesta sencilla es la Biblia. Toda la palabra de Dios nos es útil para dirigirnos en la oración, pero la regla especial de dirección es aquella oración que Cristo enseñó a sus discípulos, comúnmente llamada el Padre Nuestro. Así que el Padre Nuestro también es de gran utilidad. Pero cuando oramos, debemos tener una visión equilibrada de lo que es la oración. Y escúcheme bien aquí, hermanos. No es solo decir, Señor, quiero esto, necesito esto y deseo esto. Hay momentos para presentar suplicaciones y deseos, pero necesitamos una visión más amplia. La oración no es solo expresar necesidades. También es dar gracias al Señor por todo lo que ha hecho y por todo lo que tenemos. Es un tiempo para presentar peticiones. Es un tiempo para confesión y arrepentimiento, reconociendo nuestros pecados y siendo llevados otra vez al Evangelio. Y es también un tiempo de adoración. Y necesitamos ser cuidadosos de no entrar en vanas repeticiones. ¿Qué quiero decir aquí? Bueno, Señor, 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 Señor. Yo leí en la teología pastoral del pastor Albert Martin, quien murió esta semana, pero él decía que había un hombre en la iglesia allá en Nueva Jersey, y en una de sus oraciones, en la reunión de oración, el culto de oración, él dijo Señor como 30 veces en una oración de solo 2 minutos. Hermanos, tómese su tiempo. Piense en lo que está diciendo y orando. No repita simplemente frases vacías. Y no teman del silencio. Está bien pensar por un momento y luego orar. Y podríamos decir que hay 2 maneras principales en que oramos. Oración vocal o alta voz. Primero, orar en voz alta, comunicando a Dios los deseos del corazón. Y muchos, sí, yo sé, muchos encuentran difícil mantener el enfoque cuando oran, ¿verdad? La mente se dispersa. Uno se encuentra diciendo, Señor, perdona mi mente distraída, otra vez. Y vuelve a distraerse otra vez. Pero orar en voz alta puede ser una herramienta, mis hermanos, muy útil para muchos, ayudándonos a mantener el enfoque, la concentración y la dirección. Pero también está la oración mental o silenciosa, orar en silencio con nuestros pensamientos. Y creo que esto tiene mucho que ver con cómo cumplimos el mandato de orar sin cesar. Es decir, una oración interior, una disposición anhelante del corazón, siempre buscando el rostro de Dios.
Ahora, ¿cómo lleva usted a cabo sus propios tiempos de oración? ¿Tiene usted listas? ¿Tiene algo que le guíe? ¿O simplemente ora lo que tiene en el corazón en el momento? Algunos hacen listas y eso puede ser muy útil también. Por ejemplo, dividir los temas en diferentes días de la semana para no repetir exactamente lo mismo todos los días. Y aún usar el directorio de la iglesia, bueno, no tenemos esto, una lista de miembros para recordar a los hermanos y sus necesidades y así orar por la iglesia. Y llegar a sus hermanos y preguntarles, ¿cómo puedo orar por ustedes esta semana? Una manera que yo he encontrado útil personalmente es comenzar mis tiempos de oración orando a través de uno de los 10 mandamientos, pidiéndole al Señor que me guarde de los pecados relacionados con ese mandamiento y al mismo tiempo siendo llevado otra vez al Evangelio. Otras categorías útiles incluyen los asuntos espirituales y los físicos. Y escúcheme aquí de nuevo, hermanos. Sí, debemos orar por lo físico, pero no debemos dejar de lado lo espiritual. La misma Escritura nos recuerda que si ganamos el mundo entero, pero perdemos el alma, no hemos ganado nada. Así que las necesidades espirituales deben tener prioridad, aunque también oremos por las físicas. Debemos orar por los perdidos. Y eso debería ser parte regular de nuestras oraciones diarias. Ya sea una persona específica o un grupo rotativo de personas. Debemos orar por los miembros de la iglesia, por nuestros pastores, por ciertos familiares, por la iglesia en general. Porque muchas veces nuestras oraciones pueden volverse muy centradas en nosotros mismos, ¿verdad? Y aunque no está mal orar por uno mismo, si la mayoría del tiempo lo pasamos solo rogando por nosotros, hemos perdido el enfoque. Debemos recordar la amplitud del reino de Dios y del pueblo de Dios. Y necesitamos siempre comenzar con agradecimiento. Eso es muy bueno, muy necesario. A veces uno empieza inmediatamente pidiendo cosas sin tomarse tiempo para pensar y dar gracias. Y lo que yo uso muchas veces para empezar mis oraciones, empezando con adoración o arrepentimiento o acción de gracias o súplica. Y enfocarse en una de esas cosas, o en las 4, puede ayudar a encaminar el corazón. También debemos orar por los misioneros, por la iglesia perseguida, por lugares que están en urgente necesidad del Evangelio, y por avivamiento en nuestro país, y por ser mejores testigos entre las personas que conocemos y entre nuestros familiares que no son salvos. Ahora vamos a volvernos por un momento a la Biblia. Busquen conmigo en sus Biblias Colosenses capítulo 3. En los últimos minutos, el propósito es para mostrar algunos fundamentos bíblicos para las devociones personales. No creo, mis hermanos, que necesitemos ser convencidos de esto, pero sí nos hace bien recordar la bendición que viene por la fidelidad en mantener las devociones. Colosenses 3, 16 y 17. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Voy a leer algunos más. Proverbios 8:34. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Proverbios 4, los versículos 20 al 22. Hijo mío,
Está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Salmo 145, versículo 2. Cada día te bendeciré, y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Y allí se destacó la palabra cada día, mostrándonos que deberíamos procurar un patrón regular de devociones diarias. No se trata de oraciones casuales o superficiales, sino intencionales, dirigidas al nombre del Señor, con sus atributos en mente, con lo que Él es, con lo que ha hecho y siempre recordando el Evangelio. Salmo 88, versículo 9. Mis ojos enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, oh Jehová, cada día. He extendido a ti mis manos. Y vuelve a mostrar ese clamor diario al Señor. Y no se trata de una oración de pasada, sino de apartar tiempo específico para orar, meditar y presentar peticiones concretas. Y aquí se hizo una observación muy práctica. Hay que planear las devociones. No van a ocurrir mágicamente. No van a suceder automáticamente, mis hermanos. Hay que programar tiempo. Decir, este es mi tiempo regular. Voy a procurar dar este tiempo al Señor todos los días. Y que ese tiempo sea las primicias de nuestro tiempo, no una ocurrencia tardía. Lucas 9, 23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y Isaías 58, 2, que me busquen cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios, me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Y la pregunta es, ¿se deleita usted en acercarse a Dios? Es un altísimo privilegio, una bendición suprema. Y deberíamos deleitarnos en la oportunidad de acercarnos al Señor por medio de Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Hay muchos más, Salmo 100, Salmo 95, no tenemos tiempo para leer todos, pero es bueno recordar esto. Ahora, algunas citas antes de concluir sobre la devoción personal. E.M. Bounds dijo, los hombres que más han hecho por Dios en este mundo han sido hombres que estuvieron temprano de rodillas. William Gurnall, un puritano, dijo, una oración ferviente nunca encontrará una recepción fría de parte de Dios. Y del Valle de la Visión, esa colección de oraciones dice, haz que siempre me aferre a tu cruz. Inúndame a cada momento con gracia descendente, que nunca esté demasiado ocupado para atender mi alma, ni tan absorbido por el tiempo que descuide la eternidad. Así que no solo viva, sino que crezca hacia ti. Dame más poder en la oración privada, más dulzura en tu palabra y una sujeción más firme en su verdad. Y ahora, para concluir, quiero dejar algunas implicaciones o aplicaciones. Mi exhortación principal, mis hermanos, es esta. No se vuelva legalista en sus devociones. Más bien, propónganse regularmente mantener sus devociones por la gracia de Dios y deleitarse en el Señor mientras lo hace. Porque podemos volvernos legalistas aún con esto y perder de vista el propósito por el cual lo estamos haciendo. Así que guarde su corazón de ese espíritu legalista y de pensar que su posición delante del Señor depende de si completó o no su devoción cada día. Más bien, deleítese. Haya refugio ahí
Véalo como un medio de gracia. Y para que sepan, hermanos, en las reuniones pastorales vamos a preguntarles cómo están en sus tiempos a solas con Dios. Prepárese. En esa misma línea, considéralo un privilegio, un deleite, un honor tener comunión con Dios. Es maravilloso, ¿verdad? Maravilloso. Piense en esto cuidadosamente conmigo. El Señor Dios que creó el universo nos invita a venir a Él cada mañana para tener comunión con Él. Esto es asombroso. Comunión con Dios por nuestra unión espiritual con Cristo. Y en esto está fundamentada nuestra comunión con Dios. Así que nunca debemos perder de vista a Cristo en nuestras devociones. Considera la palabra de Dios como su pan diario. Usted no pensaría en pasar un día entero sin comer, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no alimentar igualmente su alma cada día? Recuerde las palabras, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y también anime a sus hermanos en esta tarea. Sea de ánimo para ellos. Estudia la Biblia con ellos. Lea la Biblia con ellos. Como dice Hebreos 3:13, exhortaos los unos a los otros cada día. Y de todo esto creo que podemos concluir esto. Debemos buscar al Señor cada día, pero también hacerlo por fe, creyendo que Él será hallado cada día por medio de Jesucristo. Y es solamente por la fe en Jesucristo que podemos acercarnos a Dios. Así que, hermanos, yo oro que el Señor use esto poderosamente. Mucho más podría decirse, pero yo quería terminar hoy. Pero confío en que el Señor nos ayudará en nuestros tiempos de devoción personal. Vamos a pasar ahora a nuestro tiempo de refrigerios. Y sí, vamos a empezar como a las 10:35, un poquito tarde. Bendiciones, hermanos.